Bueno, un placer como siempre predicar la palabra. Hoy vamos a afrontar un texto diferente al que vamos afrontando hasta ahora, que estábamos viendo el libro de Hechos, y hoy comenzamos una serie de predicaciones libres y hoy me ha tocado a mí la primera, así que pues voy a predicar acerca de una parábola muy conocida, la del hijo pródigo, a la que yo le he cambiado un poquito el nombre y la he llamado el Dios pródigo. Se encuentra en Lucas, en Lucas 15, del versículo 11 al 32. En los años en los que Jesús está predicando, eran muchas personas las que seguían a Jesús y lo seguían y lo escuchaban. Lo seguían para ver qué decía. Seguramente había dos tipos de personas. Unos que lo seguían para escucharlo porque en él sentían o experimentaban libertad, experimentaban sanación, experimentaban muchas soluciones a tanta amargura, tanta soledad que sus corazones tenían. Estas personas generalmente tenían un historial bastante grande de pecado, seguramente muy reconocible a ojos de cualquiera que pudiera verlo. Y Jesús no duda en ningún momento en estar junto a ellos. A pesar de su historial de pecado, a pesar de que muchos de los fariseos de la época los daban de lado, Jesús se acerca a ellos para predicarles, ¿no? Y ellos, muy a gusto, se paran a escucharlo. Y luego están otro tipo de personas que escuchaban a Jesús, también lo escuchaban con atención, pero lo escuchaban para encontrar precisamente motivos para atacarlo, para condenarle, como finalmente hicieron. Estas personas generalmente eran personas que tenían historiales de vida aparentemente impecables, ¿verdad? Vidas rectas, vidas que cumplían con la ley de Dios, aparentemente, siempre. Y que, al contrario que Jesús, ellos no se acercaban a este tipo de gente que estaba diciendo antes, ¿no? A gente pecadora. Porque no querían relacionarse, no querían que se les relacionara con este tipo de personas. Tenemos, por un lado, a los religiosos, estos últimos, y a los antirreligiosos, por otro lado. Los religiosos dicen, los antirreligión son los que son el problema para esta sociedad, porque no paran de incumplir normas y sin ellos la vida sería mucho mejor. Sin embargo, los antirreligión están diciendo, por otro lado, los religiosos son el verdadero problema de esta sociedad. Si dejaran de oprimir, si dejaran de radicalizar cada situación, cada cosa que hacen, la vida sería mucho más fácil. Tenemos dos polos completamente opuestos, pero Dios nos ofrece un tercer camino, nos ofrece a Cristo. ¿Sabéis? En la época los romanos consideraban o decían de estos primeros cristianos que eran ateos, o los llamaban ateos, porque los religiosos de aquella época eran los fariseos, y estos nuevos cristianos precisamente empezaban a crecer y estaban muy en contra en muchas cosas de estos fariseos, ¿no? De estas prácticas religiosas. Por lo tanto, estos romanos los conocían o los llamaban como ateos. Ser cristiano es algo diferente y hoy vamos a poder verlo. Vamos a leer el texto. Dice, a partir del versículo 11, en el capítulo 15, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad.
Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y se fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ya ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo al padre: ¿tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mi amigo? Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. En este primer punto vamos a ver que no hay un solo hijo perdido, sino que hay dos hijos perdidos. Normalmente esta parábola la hemos visto de modo que el hijo menor es justo junto al padre el protagonista de la historia, ¿verdad? Y la moraleja que sacamos de esto es que, bueno, Dios ama al pecador arrepentido. Y es cierto, ¿no? Pero debemos quizás adentrarnos un poco más para ver que hay cosas que hay que tener en cuenta. En esta historia tenemos a dos hijos en escena. Está por un lado el hijo menor y por otro lado el hijo mayor. Y en el hijo menor es fácil identificar, es fácil de reconocer su maldad, ¿verdad? Reconocemos muy evidentemente cuál es su error, cuál es su pecado. Quiere alejarse de su padre porque lo único que ama de su padre precisamente no es a su padre, sino sus posesiones, su dinero. La herencia no solamente consistía en dinero metálico, ¿no?, sino consistía en ganado, en tierra seguramente. Y dice el texto que tras recibir la tercera parte de la herencia, que es lo que por ley le correspondía al hijo menor, dice que lo juntó todo. Así que es muy probable que tras recibir esa herencia malvendiera todo lo que el padre le había dejado, ¿no? Por lo tanto, ya empezó malvendiendo rápido para seguir corriendo, porque obviamente no podía llevarse el ganado y todas sus posesiones metidas en una maleta, ¿no? Así que empieza a cometer errores en su propia casa, malgastando todo, y más tarde termina por enterrar, por dilapidar esa herencia que ha recibido, entregándose a una vida pues de perdición, una vida lejos de su padre. Cuanto más lejos se encontraba de su padre, más penosa se hace su vida. El hijo menor es una persona que desea vivir una vida diferente a la que ha vivido hasta ese momento, pero en esa determinación de vivir a su aire, de vivir su vida, la que él quiere vivir, no para de hundirse cada vez más. Va en picado hacia lo más profundo. Es muy probable que no fuera con la determinación de fundirlo todo en el minuto 1,
es muy probable que esto no fuera así, pero fijaos en el detalle de que una mala decisión lleva a otra aún mayor, a otra aún mayor, hasta encontrarse en una absoluta miseria, a desear a comerse las algarrobas que comían los cerdos. No sé si habéis visto alguna vez una algarroba, pero eso, ganas de comérselo no dan. Así que imaginaos hasta el punto que había llegado este muchacho. Mientras estaba junto al Padre, vivía de forma contenida, pero cuando se aparta del Padre no hay contención alguna y todo vale, todo le vale y todo lo que desea lo consigue, ¿no? Él busca, una vez que se aparta del Padre, busca llenar el vacío que tiene en 1000 cosas, gastando el dinero que tiene, pero en ninguna de esas cosas cubre el vacío que tiene. Finalmente, cuando se encuentra en este hoyo, en esta miseria absoluta, se acuerda de que tenía un hogar. Y él empieza a planear ese regreso, ¿no? Se acuerda de que su padre tenía criados, pues, bueno, aunque sea de criado de mi padre, de jornalero en el campo, que tenían un montón de tierra donde poder trabajar, donde poder ganar, aunque sea para tener un pedazo de pan. Esos jornaleros no tienen dinero, pero tienen paz, viven seguros. Así que planea volver a su casa, aunque sea así, ¿no? Este era el hijo menor. Y el hijo mayor. El hijo mayor tiene cosas muy buenas, ¿verdad? El hijo mayor está junto a su padre, permanece junto a su padre cuando el hijo menor decide vivir su vida, obedece constantemente a su padre, hace todo lo que cree necesario para agradar a su padre. Cuando su hermano pequeño, como he dicho, se va, él se queda con él. Era un hombre trabajador. De hecho, cuando regresa a su hermano, él está en el campo trabajando arduamente. Estas son las cosas buenas, pero también tenía cosillas que no eran tan buenas. Cosas negativas. Este hermano mayor se enojó cuando se enteró de que su hermano había regresado. Se llenó de orgullo y ni siquiera entró para ver a su hermano cuando estaba allí celebrando con su padre y los demás. Cuando su padre sale para rogarle que entrara a esta fiesta, precisamente no solamente no quiere entrar, sino que procura que su padre entre en razón, diciéndole: pero ¿cuántas cosas buenas he hecho yo y ni siquiera nunca han matado un simple cordero para yo disfrutar con mis amigos? Y sin embargo este que acaba de llegar, mira lo que has montado, ¿no? Con todo lo que ha hecho. Lo ha recibido como si nada hubiera pasado. El pecado está presente en ambos hermanos. Quizás se hace mucho más evidente en el primer hermano, en el hermano menor. Es evidente que malgasta toda la herencia que recibe, pero lo cierto es que los dos hermanos están obrando mal. Unos buscan la plena felicidad en el autodescubrimiento, como en el caso del hermano pequeño. Busca vivir una vida sin reglas. Piensan que, bueno, no hago daño a nadie, es algo bueno para mí y no le estorba a nadie que yo haga esto. Viven para sí mismos, buscan la satisfacción personal, el disfrute personal. Sin embargo, otras personas, como el hermano mayor, buscan la conformidad moral, buscan cumplir las normas morales exhaustivamente, pero con un fin: ganarse el favor de la gente y el favor de Dios. Ambos casos se pueden dar en una misma persona también, teniendo un pie en cada camino. Y esto es más común de lo que nos podemos imaginar. No penséis que estoy hablando cosas que no son reales. Es más real de lo que nos imaginamos. Pero los dos caminos son equivocados, porque los dos buscan
el control. Hay dos hermanos y ambos, de diferente manera, tienen el mismo sentido profundo de amar el dinero de su padre y no a su padre. El menor lo hace muy claramente, muy evidentemente, de forma que todos reconocen el pecado de forma fácil. El mayor lo hace de forma más sutil, más oculta, a ojos de todos, hace esfuerzos para precisamente ganar el favor del padre y no lo hace de forma gratuita, porque si no fuera así no le habría reclamado a su padre diciéndole: yo nunca te he desobedecido. Realmente buscaba el favor de su padre. Sus esfuerzos por cumplir con los deseos de su padre no eran para agradar simplemente a su padre, sino para sacar beneficio de ello. Quería controlar a su padre. En definitiva, está diciendo lo mismo que su hermano pequeño. Reclama lo que le pertenece por derecho. No solamente está reclamando su herencia, sino que se cree merecedor y lo exige. Dice también el texto que nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mi amigo. Está reclamando lo suyo también. Existe una gran barrera entre el hijo mayor y su padre. Y esa gran barrera es el orgullo que tiene en su buena conducta. Fijaos, el orgullo que tiene en su buena conducta. Los dos hijos se han rebelado contra el padre. Uno exigiendo y siendo muy malo, y otro siendo demasiado bueno. Esto nos deja un mensaje verdaderamente inquietante. Una obediencia cuidadosamente legalista a la ley de Dios puede convertirse en una estrategia de rebelarse contra Dios. No es ninguna tontería. Comúnmente se piensa que el pecado consiste en fallar a la hora de cumplir las normas de conducta de Dios. Pero aunque esto es cierto, debemos de ir un poquito más allá, debemos de dar un paso más. Ambos hijos pecan esencialmente en lo mismo. Los dos quitan la autoridad de su padre en sus vidas. En la vida, en nuestras vidas que vivimos cada día, hay hermanos menores y hay también hermanos mayores. Los hermanos menores cogen su parte, la parte de su herencia, la gastan a su antojo, se proclaman ellos mismos señores de su vida, no les interesa lo más mínimo lo que Dios les está diciendo. De hecho, rechazan de plano lo que el Señor les dice. Le dicen a Dios directamente: no existes para mí, yo solo me las arreglo, no te necesito, yo marco mis propias normas. Los mayores, en cambio, actúan de forma diferente. Ellos prefieren cumplir todas las normas, lo hacen todo con esfuerzo, miran cada detalle de su vida que pueda ir en contra de la ley de Dios, y si no lo están cumpliendo se arrepienten, pero siguen haciendo más esfuerzo. Basan el sentido de la vida en su esfuerzo. ¿Para qué? Para finalmente reclamar el beneficio de su trabajo. Están erigiéndose dueños de sus propias vidas y de su destino. Ambos patrones no están buscando a Dios, sino están siendo o queriendo ser dioses de sus propias vidas. Ambos son amados por Dios, eso sí, pero obtienen respuestas muy distintas. Dios les está diciendo: ven a disfrutar del banquete. Y como el hijo menor, unos acceden a la invitación reconociendo su pecado y viendo cuánto se le ha perdonado. Sin embargo, otros rehúsan la invitación. Lo hacen con ataques. ¿Cómo permites que éste entre también? Yo siempre te he obedecido. No como este que vive como le da la gana.
Jesús en Lucas 19:10 habla de la nueva visión del perdido. Dice este versículo: vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido son los hermanos menores y los hermanos mayores. Todo el que va en contra de lo que el Señor quiere está perdido. Que el hermano menor está perdido está muy claro. Que el hermano mayor está perdido es más difícil de verlo, ¿verdad? El hermano mayor se enfadó mucho. Todo lo que dice está impregnado de resentimiento. Por tanto, la primera señal de que tiene una actitud de hermano mayor es que cuando la vida no es como tú crees, cuando la vida se sale un poquito de tu esquema o del esquema que crees que debe de ser según tus propios esfuerzos, te enfadas y culpas a terceras personas. Incluso culpas a Dios mismo. Estas personas creen que si viven una vida buena, deberían de tener una buena vida. Es decir, que Dios está obligado a darles un camino de rosas, por así decirlo. Son incapaces de enfrentarse al sufrimiento porque el cumplimiento de las normas se basa en los resultados. Siempre estarán inconformes porque piensan que reciben menos de lo que merecen. Los hermanos mayores responden a la crítica de forma muy negativa, contraatacan o se derrumban. Esto sucede porque no se centran en la reputación y rectitud de Cristo, sino a ellos les gusta ser vistos bien, como buenas personas, y si se ven amenazados, pues se viene todo abajo. Los hermanos mayores también oran, como oraban los fariseos. No podemos valorar a un verdadero cristiano por su asiduidad a los cultos de oración, por ejemplo, solamente, ¿vale? Porque probablemente caeremos en un error. La diferencia está en la calidad de esta oración. Los fariseos oraban, pero lo hacían cuando las cosas iban mal. Lo utilizaban como medio para controlar a Dios. No disfrutaban del gozo de tener una relación íntima con Dios. No había adoración verdadera. Los hermanos mayores tienen un muy desarrollado sentido de superioridad. Se ve muy claramente cuando dice ese hijo tuyo, como él poniéndose un escalón por encima. Los hermanos mayores no perdonan porque se sienten superiores a los demás. Condenan a todo el que piensa diferente a él. Unos tienen estas características muy marcadas, es cierto, y otros quizás no tanto. Pero hay un asunto, o sea, se puede solucionar este asunto de dos formas, ¿no? O hay dos cosas que son necesarias para solucionar esto. Uno es el siguiente punto, que sería un nuevo nivel de arrepentimiento, y el siguiente punto a este, para terminar, que sería un nuevo nivel de gozo. El nuevo nivel de arrepentimiento. ¿Qué es esto de un nuevo nivel de arrepentimiento? ¿Es un nuevo evangelio? No. Podéis decir, yo ya me arrepentí en su día, ¿no?, de mi mala vida. Pero lo cierto es que si tu vida sigue igual que estaba, no has hecho nada. ¿Qué necesitamos? Necesitamos del amor de Dios. Es lo primero que Dios ofrece y lo podemos ver con bastante claridad. El Padre sale a recibir a su Hijo. Él estaba perdido, pero antes de que dé ninguna explicación, Él está dispuesto a acercarse a Él. Dios ofrece su amor a pesar de nosotros.
sale del banquete a buscar a su hijo mayor y lo invita a que entre. De igual modo Dios ofrece su amor a pesar de nosotros, a pesar de cómo había actuado el hijo menor, a pesar de cómo estaba actuando el hermano mayor. Dios ama sin condición, pero solamente pasarán al banquete de la salvación los arrepentidos de su forma equivocada de vivir. Es necesario el arrepentimiento. Esto sería y es obvio, ¿verdad? Para que Dios te salve, has de arrepentirte. Pero no basta con sentirte mal por tus malas obras. Los fariseos también se sentían mal y se arrepentían. Pero cuando terminaban, seguían siendo fariseos y decían, mira cuánto me he arrepentido, pero no se arrepentían en realidad. El arrepentimiento se convierte en un pretexto para decir, siempre te he obedecido. Para la renovación es necesario arrepentirse de los motivos de tus buenos actos también. Hay que mirar las cosas que haces bien y ver que no tratas con esas cosas controlar a Dios o a los demás con tu propia vida. Cuando estas buenas obras te convierten en autosuficiente, estás muy lejos de Dios. Necesitamos a Dios, necesitamos tener muy cerca a Dios, pero debemos de recordar que Dios aborrece al orgulloso. Hay que pasar a un nivel aún más profundo de arrepentimiento. Hay que excavar un pozo más profundo todavía para encontrar ese agua viva que es necesaria para quitar la sed. Y ahí es donde alcanzaremos un nivel de gozo mucho mayor. Se suele limitar esta palabra y decir que si haces el mal necesitas humillarte, arrepentirte, tienes que sentirte mal y entonces Dios te perdonará. Y nos quedamos ahí. Y lo cierto es que esto no es que sea mentira, ¿no? Esto es cierto, pero hay que ir un poquito más allá. ¿Cuál es el costo de devolver al hijo menor a la casa? Lo cierto es que el hermano mayor asume el costo en contra de su voluntad y de ahí su enfado con el padre. El hermano mayor, si fuera un verdadero hermano mayor, no se habría quedado paralizado en casa, sino que habría ido a buscar a su hermano cuando se fue, intentar arrastrarlo otra vez a su casa, ya que esa era su labor como hermano mayor en la época, mantener a la familia unida. El hermano menor no tenía un hermano mayor, lo que tenía era un fariseo por hermano. Pero nosotros sí que tenemos un hermano mayor, al mejor hermano mayor que existe. Esta historia no está aquí por casualidad. La podemos encontrar metida entre la oveja perdida y la moneda perdida. Este hermano mayor que nosotros tenemos no solo va en busca de su hermano a un país lejano, sino que desciende de la eternidad celestial. Es un hermano mayor que nos salva pagando él el precio de nuestra vuelta a casa. Es un hermano mayor que entrega su vida por ti y por mí. Parece increíble, ¿verdad? Pero sí que tenemos un hermano así. Gracias a él, el Padre nos abraza, nos arropa. Gracias a que Jesús en la cruz bebió de esa copa del juicio y la ira, nosotros podemos tomar de la copa del gozo en el reino de Dios. Cuando podemos percatarnos o darnos cuenta del alcance que tiene este acto de Jesús, lo más profundo de nuestro ser es conmovido, ¿verdad? Es conmovido al arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, que no solamente ve sus malos actos, sino que es capaz de ver la verdadera razón de esos buenos actos que tenemos todos.
Todos hemos recibido regalos alguna vez, ¿verdad? Cuando digo esto me refiero a regalos que realmente deseábamos, pero que en ningún momento esperábamos, ni le habíamos dicho a nadie que queríamos esto. ¿Qué sentisteis cuando recibisteis ese regalo? Mucha alegría, mucho gozo. Si recibisteis alguna vez un regalo que creíais merecer, que precisamente dijisteis a alguien, oye, que a mí me encanta esto, a ver si les dice a no sé quién que esto es lo que me gusta. ¿Sentisteis lo mismo? Yo creo que no, ¿verdad? Un gran regalo provoca un gran gozo. La historia de hoy vemos un gran banquete. Hay un padre contento por la vuelta de su hijo, un hijo feliz porque la realidad ha superado en gran manera sus expectativas. Eran mucho más de lo que él esperaba. Él esperaba ser un jornalero más en la casa de su padre y es recibido como un príncipe. Todo el mundo nos gozamos por la restauración de este hijo pequeño, ¿verdad? De este hijo perdido. Solamente hay uno que no está disfrutando de este gozo, de la salvación. Porque aunque él no lo esté viendo, él está fuera de esta salvación. Mirad, el gozo es un coto privado, como un coto privado de caza. Si no eres socio de ese coto, tú allí no puedes dar ni un tiro, ¿verdad? No puedes disfrutar de estar allí, a no ser que sea un furtivo. Pero eso no es el caso, no vayáis por ahí. Este coto del reino de Dios es un coto gratuito, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros. Solo los salvados en Cristo disfrutan de este gozo. Cuando somos capaces de ver lo que Cristo hizo, que se hizo pecado para que Dios perdonara nuestro pecado. No hay regalo más grande. No hay regalo más grande ni más inmerecido que este. Y si un regalo que se nos puede romper, que se nos puede perder, que no lo pueden robar, provoca en nosotros una alegría inmensa, en muchas ocasiones, imaginar lo que provoca un regalo que ni se puede perder, ni nos lo pueden robar, ni se puede romper de ninguna manera. Es muy triste tener un hijo que se desentiende de ti de forma tan evidente como lo hizo este hermano menor, que solamente te quiere por el interés. Pero más tristeza provoca tener un hijo que te obedece, que te dice que te ama y que en cambio está tan lejos de ti como el primero. Hermanos, estamos llamados a examinarnos profundamente, a escudriñar la intención de nuestras buenas intenciones, de nuestras buenas obras, porque ahí verdaderamente donde se encuentra, sin darnos cuenta, nos podemos encontrar en un camino equivocado. Y eso no nos deja entrar en esta gran fiesta que Dios tiene preparada para nosotros, para todo aquel que se arrepiente. Reconoce tu incapacidad, reconoce que no puedes hacer nada para salvarte por ti mismo y acepta el rescate que Dios tiene para ti. Amén. Señor, es muy evidente el pecado del hijo menor. Es muy evidente cuando vemos la gente perdida ahí fuera, que peca deliberadamente, que te rechaza por completo, que no quiere saber nada de ti. No existes para ellos, Señor. Es muy triste. Ayúdanos, Señor, a llevarles tu evangelio, a sembrar esa semilla de la palabra, como decía José Daniel al principio. Pero ayúdanos, Señor, a ver, a escudriñar nuestros corazones, a que verdaderamente podamos examinar esas buenas acciones que tenemos
que no sean para nuestra satisfacción personal, para controlarte, que realmente sean acciones o buenas acciones para tu gloria, para honrarte a ti, Señor. Que nosotros nos quedemos a un lado, que nuestro orgullo se quede a la altura del zapato, que a ti sea la gloria, Señor, siempre. Y perdónanos, Señor, porque somos débiles, más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Y necesitamos, Señor, de tu ayuda y de tu perdón, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, a arrepentirnos y a hacerlo de forma eficaz, Señor, como a ti te agrada. En el nombre de tu Hijo. Amén.